Seguro que al caminar por un bosque ha surgido esa pregunta. ¿Por qué algunos parecen tan frondosos, casi impenetrables, y otros tan abiertos y despejados? Pues hoy vamos a ponerle nombre y sobre todo números a esa sensación. Vamos a hablar de la densidad forestal, un concepto que es absolutamente fundamental para gestionar nuestros montes. A ver, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos por lo básico, claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de densidad? Luego nos haremos con dos herramientas clave. La primera, la densidad absoluta, que es la más directa. Veremos por qué a veces se nos queda corta y daremos el salto a la segunda, la densidad relativa, que es mucho más completa. Y para terminar, juntaremos todas las piezas para ver cómo se usa esto en el día a día. Muy bien, pues vamos al grano. Si entramos en un bosque, ¿cómo podríamos describir si está a tope o si está desahogado sin tirar solo de intuición? Bueno, pues de eso va la densidad. Es, para que nos entendamos, la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Cuánto espacio están ocupando de verdad los árboles? Vamos a fijarnos en estas dos escenas. A la izquierda tenemos a los árboles casi pegados, como si estuviera luchando hombro con hombro por un poco de luz, por un poco de agua. Lógicamente, cada uno crece más despacio. A la derecha, en cambio, cada árbol tiene su sitio, su espacio vital. Puede crecer a sus anchas, más fuerte, más rápido. Pues esta diferencia, que se ve a simple vista, es el kit de la cuestión. Es por esto que la densidad es tan importante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de esa sensación de esto está muy denso a un dato objetivo, a un número con el que se pueda trabajar? ¿Cómo lo medimos para poder tomar decisiones serias que no se basen solo en un vistazo? Pues eso, necesitamos cifras. Y aquí la tenemos, la definición formal. La densidad forestal mide el grado de ocupación del terreno. Pero ojo, lo importante no es memorizar la frase, sino entender lo que hay detrás. Este dato, este número, lo condiciona todo. Cómo compiten los árboles entre sí, a qué velocidad crecen e incluso para qué sirve ese bosque, si para producir madera, para proteger el suelo o para conservar la biodiversidad. Venga, pues vamos con la primera herramienta de nuestra caja. Es la más fácil de entender, la más directa. La llamamos densidad absoluta y consiste, básicamente, en hacer lo más obvio del mundo, contar. En el mundillo forestal se le llama N, y no es más que eso, el número de árboles que hay en una superficie concreta. Lo normal es medirlo en pies por hectárea. No tiene más misterio. ¿Cuántos árboles hay por hectárea? Pues eso es N. Y la fórmula, que nadie se asuste, es súper sencilla. La densidad N es igual al número de árboles que contamos en nuestra parcela dividido por la superficie de esa parcela. Vamos a verlo con un ejemplo práctico y quedará clarísimo. Nos ponemos en situación. Estamos en el monte. Lo primero, marcamos nuestra zona de muestreo, una parcela circular de 15 metros de radio que tiene una superficie de unas 0,07 hectáreas. Ahora toca contar, uno a uno todos los árboles dentro del círculo. Imaginemos que nos salen 38 pinos. Pues ya lo tenemos, aplicamos la fórmula para ver a cuánto equivaldría eso en una hectárea entera. Hacemos la división y ¡zas! 537 pies por hectárea. Perfecto, ya tenemos un dato objetivo. Ahora bien, ¿eso es mucho o es poco? Claro, porque el número por sí solo no dice gran cosa. Hay que ponerlo en contexto. Si echamos un vistazo a esta tabla, vemos que una repoblación recién plantada puede tener fácilmente más de 1000 árboles. Nuestro valor, 537, encaja más en una masa adulta que ya ha sido tratada o una masa joven que todavía no ha tenido claras. De repente, ese número nos empieza a contar una historia sobre ese bosque. Genial, ya tenemos nuestro número, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿De verdad nos basta con saber cuántos árboles hay para entender lo que pasa en un monte? La respuesta corta y directa es no, para nada. Vamos a pensarlo un momento. Con saber solo el número de árboles, podríamos decidir con seguridad si hay que intervenir, si hay que aclarar o si es mejor no tocar nada. Pues como vamos a ver ahora mismo, la respuesta es un no rotundo. Y esta imagen es la prueba del algodón. Miremos con atención. Ambas masas tienen exactamente la misma densidad absoluta, 500 pies por hectárea, el mismo número, pero la realidad es radicalmente distinta. La de la izquierda es como una clase de instituto a reventar, un montón de árboles pequeños y delgados compitiendo a muerte. La de la derecha es más bien como un equipo de rugby, menos individuos pero mucho más grandes, más robustos. Mismo número, pero la competencia, la salud y las necesidades de gestión no tienen nada pero nada que ver. La conclusión es evidente. El tamaño de los árboles importa, y muchísimo. Y claro, este problema nos lleva de cabeza a la segunda herramienta, que es mucho más fina, más sofisticada, la densidad relativa. Es la que nos permite meter en la ecuación esa pieza que nos faltaba, el tamaño. Por eso decimos que es una medida, más inteligente. Aquí el concepto es brillante.
En lugar de contar, sin más, lo que hacemos es comparar la ocupación que tenemos con la máxima que podría llegar a tener ese bosque. Es como el indicador de la gasolina del coche. No solo te dice cuántos litros tienes, sino cómo de lleno está el depósito. Pues esto es igual. Nos dice cómo de cerca estamos del límite de saturación. Y una de las formas más habituales de calcular esto es con el índice de densidad de Reineke, o SDI para los amigos. Aquí está la magia del asunto. Este índice relaciona el número de árboles con su diámetro medio. Y esto es lo que, por fin, nos permite comparar de manera justa un bosque de arbolitos jóvenes con un bosque de árboles viejos y enormes. A ver, esta es la fórmula. Que nadie se asuste, no hay que fijarse tanto en los números, sino en la idea que hay detrás. Lo que hace es coger el número de árboles que tenemos, la n, y la corrige, la ajusta, usando el diámetro medio de esos árboles. Lo estandariza todo a un diámetro de referencia de 25 centímetros. Es como si convirtiéramos todas las monedas a euros para poder compararlas sin liarnos. Y vale, ¿qué significa el resultado? Pues es muy fácil. Un SDI por debajo de 400 nos dice que el bosque está cómodo, hay sitio de sobra. Entre 400 y 800, la cosa se pone interesante. Empieza a haber competencia. Pero si pasamos de 1000, cuidado, estamos en zona roja. Ahí el bosque está saturado, los árboles lo están pasando mal por falta de recursos. Y existe otra forma muy usada para medir esto, que es con el área basimétrica. Mide básicamente la superficie que ocupan los troncos. Pero la idea de fondo es la misma. Comparamos lo que tenemos con el máximo que podría aguantar ese terreno. Si el resultado es mayor del 80 o el 90%, es como si se encendiera una luz de alarma en el panel de control. Aquí hay demasiada competencia y seguramente toque intervenir. Muy bien, hemos visto teoría, fórmulas, números, y ahora la pregunta del millón. En la práctica, en el día a día de la gestión de un monte, ¿para qué sirve todo esto? Pues esta frase lo clava. La densidad no es un número para rellenar un informe y olvidarse. Es una pieza clave del puzzle. Si la juntamos con el tamaño de los árboles y con el ritmo al que crecen, tenemos el diagnóstico completo. Nos dice cómo está el bosque y, lo más importante, nos susurra al oído qué es lo que necesita. Venga, vamos a quedarnos con las ideas principales. Primero, la densidad absoluta. Contar árboles está bien para empezar, pero nos puede engañar. Segundo, la densidad relativa. Con índices como el SDI nos da un diagnóstico mucho más preciso, porque mete el tamaño en la ecuación. Y tercero, y lo más importante, manejar bien estos conceptos es crucial para planificar tratamientos como las claras y así poder equilibrar todos los objetivos. Producir madera, sí, pero también proteger el ecosistema. Y para terminar, un pequeño reto, un caso práctico. Imaginemos que se llega a un monte, se hacen las mediciones y sale un SDI de 1150. Con todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el diagnóstico inmediato y qué actuación sería la primera que se nos vendría a la cabeza? Ahí queda la pregunta.